En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos para seguir escudriñando la Santa Palabra. Nuevamente me acompaña Tere. Buenas noches, Tere. Buenas noches, Andrés. ¿De qué iremos a hablar el día de hoy? La semana pasada nos quedamos con el don de ciencia, que fue el que estudiamos. No sé, hoy queríamos, no sé qué hoy cuál nos vaya a tocar hablar, pero antes de empezar eso quisiera comentarte un sueño que tuve. Ya sabes que a mí me da mucho por preguntar a veces por mis sueños, para ver tú qué me puedes decir, qué interpretación le podemos dar a ese sueño. Estaba yo soñando que estaba en mi casa y que toda la casa estaba enrejada, ¿verdad? Pero haz de cuenta que hoy veía que había muchas ovejas que entraban, pero hasta rompían la cerca por donde estaba mi casa y se rodeaba. Haz de cuenta que yo las veía correr y correr y yo me quedaba sorprendida porque eran demasiadas. Yo tengo como 3, pero entre esas estaban más todavía. Y me quedé viendo para dónde iban y pues se me hizo como por curiosidad, yo creo en mi mismo sueño, me fui atrás de ellas para ver hasta dónde iban. Y cuando llegué al lugar donde estaban, donde ya no querían como correr porque les daba miedo, había como algo acostado, que no sé cómo decir si era un perro o era una como pantera, pero el chiste es que era un animal negro, el cual estaba nada más totalmente quieto, no se movía, pero estaba como acostado de una forma muy pacífica. No me daba miedo, simplemente yo me le quedaba viendo, pero dije, Dios mío, pues ayúdame, qué interpretación le doy a este sueño, porque yo no sé entenderlos. A veces me sorprendo de mis sueños porque luego te los platico y ya les encuentro un entendimiento. Antes de ir al sueño, no somos expertos en leer, en descifrar sueños, pero el día de hoy leímos a los dones de ciencia, sabiduría y consejo. Hoy nos cerramos con el de entendimiento, que son los dones de... ¿Te acuerdas de las 2 facultades que Dios nos da? Sí, es la del... Nos da la facultad de la inteligencia y la voluntad. Y estamos viendo los dones que abarca la inteligencia, ciencia, consejo. Y hoy, ¿qué es inteligencia o entendimiento? Del cual de las 2 maneras se conocen. Y después intentaremos escudriñar qué es lo que significa tu sueño. Pero antes de ir ahí, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien guíe, quien dirija y que lleve a buen término la obra que nuestro Señor nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. Al igual que este programa, los consagramos a cada uno de los que ustedes estén viendo este programa, a sus esposos, sus esposas y a sus hijos. Quedan consagrados al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, para que el día de mañana que estén en la presencia de Dios, Dios interceda por ustedes, igual nuestra Santísima Madre. Hagamos el hábito de consagrar a nuestros hijos, a nuestra Santísima Madre, a nuestro Santísimo Padre, porque el tiempo está cerca. También pedimos la intercesión de nuestra Santísima Virgen y de Santa Margarita María Alacoque, para que por medio de su intercesión nos conceda la liberación de nuestro Señor Jesucristo de alguna alma del purgatorio, especialmente aquellas que tienen muchos años ahí, aquellas que ya nadie ora y reza por ellas, aquellas que pareciera están olvidadas. Hoy ofrecemos estos programas por ellas. Ayúdenos a hacer la obra, ayúdenos con un like, con una suscripción. Ustedes pueden hacer mucho por ellas. Acuérdense que el día de mañana a lo mejor vamos a estar nosotros ahí, y ese día desearíamos que alguien rece, ore por nosotros. Hagamos la obra juntos. Somos un cuerpo, una cabeza, Cristo, y nosotros un solo cuerpo, piedras vivas. El pueblo de Dios dice:
Amén. ¿Vayamos primero al sueño o vayamos primero al don? Al don. Vamos a ver. Al don, pues ahora estoy, ¿cómo se dice? Viendo, ahorita que me entró ¿cómo se dice? El entendimiento, vaya, de lo que estuve reaccionando en lo que te dije de mi sueño, me di cuenta que hoy vamos a hablar del don de entendimiento. Ajá. Y creo que pues ya Dios está manifestando, yo creo, a través de mi sueño, de lo que yo tuve, para dar un entendimiento, ¿no? De cómo podremos interpretar nosotros ese don que nos da el del entendimiento. Ahora te entiendo. No te entendí lo que querías decir. Sí. Entonces dices tú, ¿fue casualidad o diosidencia que soñé, como la vez pasada, Sí. soñé este sueño y no lo podía entender y toca la casualidad que hablamos el don del entendimiento. entendimiento. El sueño en realidad pues, no tiene tanta ciencia. El animal negro, oscuro, pues cualquier persona diría pues es Satanás, el diablo, que Jesucristo nuestro Señor lo reprenda, y las ovejas pues esparcidas huyendo de ella son ovejas de Dios, porque las ovejas que están fuera de la voluntad de Dios, esas no van a huir, esas están ahí quietecitas, Él las tiene domadas. Por eso en el sueño que dices tú, el animal como que las veía, pues entonces Él sabe cuáles le pertenecen y a cuáles debe atacar. Pero es muy fácil porque en el libro de Marcos que estamos estudiando, Marcos capítulo 14, versículo 27, ahí te enseña lo que tú estás viendo. Esas ovejas esparcidas, huyendo y corriendo de un lado para otro. Marcos capítulo 14, versículo 27, nos da una breve explicación de por qué sucede eso. Marcos capítulo 14, versículo 27. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Marcos capítulo 14 y versículo 27. El diablo es muy astuto y no quiere que se sepa esto. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Todos ustedes van a perder su... No, perdón, ¿qué me dijiste? 27. 27, sí. ¿Ese es? Sí. Dice, todos ustedes van a perder su confianza en mí. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, iré a Galilea antes que ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué ves ovejas huyendo de un lado para otro, esparcidas? Jesús dice, y ya vamos a entrar al don del entendimiento. El don del entendimiento se trata de entender, lógico, pero ¿entender qué? Entender lo que Dios nos quiere enseñar por medio de su palabra, por medio de sus sacerdotes, por medio de su iglesia. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Es el don de entendimiento, se trata de eso. Tenemos la inteligencia y el entendimiento. La inteligencia del ser humano, que la que Dios nos provee, pues es ilimitada, está limitada. Pero nosotros vinimos a este mundo con una intención de ir creciendo espiritualmente, limpiando nuestra alma, y nuestra mente, nuestra inteligencia llega hasta donde nosotros queramos. Pero como ser humano no llega muy lejos. Tenemos que tener la ayuda de Dios, y para la ayuda de Dios necesitamos de la palabra de Dios, entenderla. ¿Por qué las ovejas estaban esparcidas? ¿Por qué huyen? ¿Por qué las sueñas así? Porque dice la palabra que leíste ahorita, heriré o mataré al pastor y huirán, tendrán miedo. Cuando el diablo logra el propósito de sacar a Jesús de tu vida, tú andas, dijo Jesús en lo que leíste, ustedes perdieron la confianza en mí. Tú ya no confías en Dios, pierdes lo que le pasó a Judas, se cansó de Jesús. Y cuando el diablo logra esto, empiezas a tener miedo,
a temer y ya no hayas ni qué hacer. Por un lado, el diablo nomás te está viendo. Y luego Jesús, ¿dónde lo dejaste? ¿Sí? Esparcidas, huyendo. Cuando vas a Israel, está en el Medio Oriente. Y Dios siempre dice en las Sagradas Escrituras, los judíos lo hacen siempre, donde quiera que estén, volteen al templo. Donde quiera que yo esté, volteo al templo. ¿Dónde está el templo de Jerusalén? En el oriente. Entonces la gente se hinca mirando allá, al oriente, y empiezan a hacer sus oraciones. Dice Dios, yo los escucharé desde ahí. ¿Por qué es importante esto? ¿No? Porque el don del entendimiento sirve para orientar. ¿Orientar qué? A la gente que anda desorientada, a la gente que desgraciadamente se cansó de Dios y por eso huyeron todos por todos lados. Cuando ya se pierde la confianza te desorientas y el don del entendimiento te da la orientación, y esa orientación es a buscar a Dios. Pero ¿cómo? ¿Qué necesitamos para agarrar el don del entendimiento? Primeramente, Romanos capítulo 10, 17 nos enseña qué es lo que necesitamos. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos enseña qué es lo que necesitamos para empezar a pedirle a Dios el don del entendimiento. Romanos 10, 17 habla, Señor. Que tu siervo escucha. Así pues, la fe viene como resultado del oír, y lo que se oye es el mensaje de Cristo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si tú no tienes fe, pues, ¿cómo vas a recibir el don del Espíritu Santo? ¿Cómo vas a recibir el don del entendimiento? ¿Por qué esas ovejas que tú viste andaban esparcidas y temerosas? Ahí mismo en el versículo 14. Se necesita tener fe, pero esas andaban corriendo. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no hay quien los envíe? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué esas ovejas que tú viste estaban esparcidas? Porque no conocen a Dios, no tienen fe. Y al no tener fe, pues andan huyendo de un lado para otro. El diablo les robó su inteligencia. El don de inteligencia o entendimiento. Se necesita tener primeramente fe. Hay dos tipos de dones o de inteligencia, la del hombre nuevamente y la de Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículos, creo que es 8, 9, primeramente 8, nos habla de esa sabiduría del ser humano y la sabiduría de Dios. Creo que es 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Esto es algo que no han entendido los gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El don de entendimiento, dice Dios, si ellos hubieran entendido claramente las Escrituras, no hubieran crucificado a Cristo. Y perdón, ahorita que escuché este pedacito, yo he estado escuchando muchos audiolibros de diferentes formas como hablan de Dios, ¿verdad? En diferentes, muchos, no solamente como nosotros como católicos, pero la mayoría de personas que han interpretado las Escrituras conforme a sus ideas o su ideología, como ellos lo quieran anunciar, dice lo mismo que aquí. O sea, si nosotros hubiéramos entendido que era Dios, no lo hubiéramos crucificado.
Y eso Ujú. todavía pasa, Ujú. todavía pasa. Lo seguimos crucificando Sí. al no obedecer lo que Él mandó, Ujú. con el todo amor y respeto a nuestros hermanos Ujú. protestantes. Si en realidad ellos aman a Cristo, pues hagan lo que Cristo encomendó. Tú no puedes seguir crucificando a Cristo. Ujú. Si Cristo dejó su iglesia, mira, los dones que estamos estudiando proceden ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ujú. El Espíritu Santo dice, según la palabra, allá por Hechos de los Apóstoles, capítulo 2:1, llegó a la iglesia donde se encontraban Pedro, Ujú. los apóstoles, a unas mujeres, y se encontraba María, la madre de Jesús, dice la palabra. Esta iglesia se llenó del Espíritu Santo. Lenguas de fuego se postraron sobre ellos y empezaron a hablar diferentes idiomas, según el Espíritu les permitía. Idiomas diferentes, ¿por qué? Porque la iglesia es católica, es universal. Ujú. Se tiene que hablar en todos los idiomas el mismo mensaje. El mismo mensaje. Lo que aquí en Austin se enseña el domingo, se enseña en todo el mundo. No importa donde quiera que te encuentres, es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje con diferentes lenguas, pero a fin de cuentas enseñamos lo mismo todos. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo. Ahora, siendo honestos ellos, Ujú. si el Espíritu Santo llegó a esa iglesia, ¿qué acaso el Espíritu Santo va a cambiar de iglesia ahora? Ah, no, ahora vamos a otra, y ahora voy a otra. No, Cristo dijo, un solo cuerpo, una sola iglesia, punto. Y esa iglesia, donde el Espíritu Santo se manifestó y llenó de dones, es la iglesia católica. Católica es solamente un nombre para reconocer a Cristo como universal. Es lo que significa católico, universal. Como si dijéramos la iglesia universal de Cristo, porque Cristo es universal. La iglesia de Cristo está aquí en la tierra y en el cielo. Es universal. Por eso es católica. Entonces, si el Espíritu Santo llegó a esa iglesia, ¿cómo es posible que ahora los hermanos protestantes digan, no, nosotros lo tenemos acá, nosotros acá? No es así. Para que tú puedas tener los dones del Espíritu, tienes que estar dentro del cuerpo de Cristo, porque es el Espíritu Santo el que le dio vida en el vientre a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, la Santísima Virgen, se llenaron del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Padre, nuestro Padre Celestial, le da vida, se manifiesta en carne, Dios Todopoderoso. Y Jesús dice, yo soy la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces todo está en una sola parte. El Espíritu Santo que llena a María, que la cubre con su sombra Dios. El Espíritu Santo entra en María y llena, y Jesús adentro llena de luz, y nosotros formamos parte de ella. Entonces todos los dones los agarramos dentro de la iglesia. ¿Dónde lo podemos ver? Sí, para poder entender que tenemos que hacer la voluntad de Cristo, no es de que yo ponga mi iglesia y ya, la llené del Espíritu Santo, no es así. Hay que obedecer a Cristo. Efesios capítulo 1, versículos del 15 hasta más o menos, yo creo que el final, 23 creo que tiene, si no, yo te digo más o menos dónde. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, nos habla de, en realidad, lo que hablábamos ahorita, una sola fe. Y para poder recibir el don de entendimiento, tenemos que tener fe. ¿Y cuál fe? La fe que Cristo nos dejó. Habla, Señor. Que tu siervo escucha.
Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todos los que pertenecen al pueblo de Dios, no dejo de darle gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les dé sabiduría espiritual para entender su revelación y conocerlo mejor. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo, y cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a la derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la Iglesia como cabeza de todo, pues la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud misma de Cristo, y Cristo es la plenitud de todas las cosas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Por eso, Jesús. ¿cómo puede decir un hermano protestante? Nosotros tenemos, la iglesia nosotros está llena del Espíritu Santo. No, dijo Juan, analizar los espíritus. Porque la iglesia de Cristo es un solo cuerpo. Y esa iglesia es católica. Desde la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, después de Pentecostés, es la misma iglesia, no ha cambiado ninguna. Ayer estaba estudiando un libro de la vida G, son escritos del año 50, se le atribuye creo que a San Bernabé. Entonces habla del año 50, habla de la Eucaristía, habla del bautismo de niños, habla de cómo Tomás esprayaba poquita agua, no se sumergían, y habla de toda la doctrina de la Iglesia Católica tal y cual es, no ha cambiado absolutamente nada. Por eso, el que en realidad quiere estudiar, se va a estudiar estos libros, están desde el año 50, 17 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, están varios libros, hay otro libro que se llama El Pastor, que no lo acabo de leer, pero después de que lo leas habla de toda la doctrina del Señor. Te vas con el Papa Clemente del año 88, escritos del Papa Clemente año 88 al 96, cuando lo mataron. Hace una carta a los Corintios, esa carta la tiene la Iglesia Católica y la tienen todas las iglesias del mundo. ¿Por qué? Porque decían en aquel tiempo, el Papa no tiene poder sobre las iglesias, ¿cómo no? En la iglesia de Corintios, estaba hablando del año 88, la iglesia de Corintios, muchos sacerdotes se pusieron a desobedecer las cosas de Dios, los echaron fuera de la iglesia, y después de que ya se capacitaron los sacerdotes, querían regresar, ya no les permitieron. Ellos mandan la carta al Papa, el Papa les manda una carta y dice: hey, el mandamiento de Dios, la fe de Dios, lo que leíste ahorita, es amar a tu prójimo, perdónenles y entréguenlos nuevamente a la iglesia. Ahí está la carta, y esa carta se leyó hasta el año 400. ¿Por qué la quitaron? ¿Por qué la quitó la iglesia? Porque no es una carta apostólica, nomás se leen las cartas de los apóstoles, pero esa carta se leyó hasta el año 400 en la iglesia de Corintios, se leía todos los días, cada domingo. Y es importante, ¿por qué? Porque Corintios y Efesios están cerquitas, están como 50 kilómetros, y en Efesios, en ese tiempo, el obispo de Efesios era Juan, evangelista, el que estaba junto a la cruz con María, el que puso su cabeza sobre el hombro de Jesús, el discípulo amado, ahí estaba en Efesios. ¿Por qué no fueron con él si él es apóstol? Porque hay jerarquías, desde el año 88. Y nos brincamos a Lino y nos brincamos a Cleto, son los dos papas que siguieron después de Pedro, pero toda la historia de la iglesia, ahí está, un solo cuerpo y no va a cambiar. Errores hay, dijo Jesús en Lucas 17, imposible que no haya
que no haya problemas dentro de la iglesia. Va a haber. Imposible que no haya. Tiene que haber. Pero la iglesia no va a cambiar. Es la misma iglesia, la que estamos, la que es ahorita, mañana y siempre. Entonces, conforme a eso, a la fe, dice la iglesia, dice Pablo, una sola fe. Yo me alegro con ustedes porque ustedes están amando a sus prójimos como Jesús nos encomendó. Y yo oro por ustedes. La iglesia católica, si tú te das cuenta, después de que nos viene el Evangelio y después de que hacemos el credo, empezamos ¿con qué? A pedir por la iglesia misma, por las autoridades, por los pobres, por los enfermos. Hacemos la petición, lo que Pablo está enseñando ahí. Pero Pablo hace una petición, que Dios ilumine la inteligencia de cada ser humano. ¿Por qué? Porque lo que leíste en Corintio, el entendimiento y la inteligencia del ser humano es limitada. El diablo te limita a tu inteligencia. ¿Para que qué? Para que no busques a Cristo. A unos los limita ¿cómo? Dándole dinero, compañías, negocios. Una persona que triunfa en la vida no va a buscar a Cristo. Pero cuando llega a la presencia de Dios, ahí está el problema. Se dedicó toda su vida a lo que el diablo le enseñó. Negocios, comercio, trabajo. Y llegó allá arriba y no construyó nada. Que Dios tenga misericordia de ellos. A otros los limita ¿cómo? Con vicios. Cuidado con los vicios. El alcohol, la droga, ahora el teléfono. ¿Cuántos jóvenes durmiéndose a las 2, 3 de la mañana jugando juegos en ese teléfono? Otros viendo pornografía. Estaba viendo un programa, estaba viendo un análisis de cuáles son lo que más se ve en internet, y si el 80% de lo que más se ve en el internet es pornografía. Es un vicio que te lleva completamente a la destrucción, especialmente la destrucción de la familia. Y el error más grande de un vicioso es decir, nada, yo estoy todo tranquilo, yo estoy bien, yo no tengo nada. Una persona que dice así tiene un problema muy serio. El diablo ya le ganó. Si en realidad los que nos están viendo no tienen ningún vicio, bienaventurados. Pero si hay alguno, póngalo en práctica. ¿Sabes qué? Si yo estoy tomando, me voy a dejar de perder unos 3 meses sin tomar. Y vamos a ver cómo reacciona tu cuerpo. Si tu cuerpo reacciona que necesita ese alcohol, necesitas más de 3 meses. Purificar y limpiar. Pero no dejes que el diablo te gane. Si tu familia se está destruyendo por causa de los vicios, cuidado. Pedirle a Dios el don del entendimiento para, como dijo, como lo que leyó Tere, Dios nos ilumine la inteligencia y podamos ver en realidad lo que Dios nos ofrece. Nuevamente, de ahí del versículo como 18, donde leíste, ¿qué es lo que Dios nos ofrece? Esto es lo que nosotros no vemos. Habla, Señor. ¿En Efesios? Sí, Efesios, como del 18 más o menos, 18 al 21. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo. Dice Dios, la esperanza a la que hemos sido. Nosotros vinimos, es que nosotros necesitamos pedirle el entendimiento a Dios. ¿A qué hemos venido a este mundo? ¿A hacer dinero? No. ¿Para qué nos sirve el dinero? ¿Para vivir una vida desenfrenada nada más aquí? No más. Pero hemos venido aquí para purificarnos, para crecer espiritualmente y limpiar nuestra alma. ¿Cómo la limpiamos? Pues con la Santa Iglesia. La Iglesia es la Iglesia de la esperanza. ¿Esperanza en qué? Que el día de mañana vamos a recuperar lo que el diablo nos ha quitado, ese reino prometido. Seremos herederos, coherederos con Dios, con Cristo. Y eso no nos enfocamos en eso, estamos enfocados más en este mundo. Por eso dice Dios, pídanle el don de entendimiento, entender la palabra, entender lo que Dios. Necesitamos fe.
Pero hay gente que no tiene fe y esa gente es malvada y te va a hacer que caigas. Mira la mala interpretación de la palabra, la gente que no tiene fe. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Gente que no tiene fe y gente que es malvada. Y pedimos oración por todos los que estamos tratando de seguir un camino recto de Dios. Habla, Señor. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Necesitamos fe, pero hay gente que no tiene fe y malinterpreta las palabras, la palabra de Dios, por no tener el don del entendimiento. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Capítulo 3, ¿verdad? Dijiste. Okay. Oren también para que seamos librados de los hombres malos y perversos, porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. Hay gente que no tiene fe, no cree en Dios, no conoce a Dios, y esa gente te va a querer destruir, te va a querer tumbar tu propia fe. Por eso, en comunidad, orar unos por otros, para que la fe no nos falte. Pero cuando la gente no tiene fe y no tiene el don de entendimiento, pues no puede tener. Si no tiene fe, no puede tener el don de entendimiento. Entonces malinterpreta la palabra de Dios. Y entonces se tiran a la holgazanería. Esa es la palabra. El detalle es se tiran a la huevonada, pues. Diciendo, como quiera, yo para qué trabajo si Dios como quiera me va a proveer. Sí, pero Dios le provee al que trabaja, al que se esfuerza. Si Dios dice que uno de los pecados capitales es la pereza, ¿cómo tú pasas a creer que ahí echado en el sillón con un teléfono viendo pornografía o con una cerveza o acostado Dios te va a proveer para tus gastos? No. Mira lo que dice ahí en el versículo 9, 10 y en adelante, hablando de los holgazanes. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ciertamente teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos ayudaran, pero trabajamos... Lee el 7. El 7. Sí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nosotros no hemos vivido entre ustedes sin trabajar, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos de día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. Póngale pausa. Es Pablo hablando. Dice, tener fe es hacer lo que Dios hizo. Dios no paró de trabajar. Dice la palabra de Dios que un día Jesús estaba en la popa del barco completamente muerto de tanto trabajar. Y fueron y lo despertaron. Señor, el barco se hunde. Caray, Jesús estaba muerto en cansancio. Y Pablo dice, esa es fe. Hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, lo hacemos nosotros. Si tú me dices que tienes fe y no quieres trabajar, no es así. Hay que pedirle a Dios entendimiento de la palabra. Dice Pablo, nosotros hemos trabajado día, tarde y noche para no pedirles absolutamente nada a nadie. Por eso cuando los pastores piden el diezmo, pues, perdóname, pero bueno, tienen derecho, están trabajando, pero el día que tienen la presencia de Dios, ¿qué le van a cobrar? Si todo lo cobraron aquí en la tierra. Te digo que una vez vino un pastor y me dijo, te doy $2,000 porque vas a predicar 3 días a la semana. 3 días, $2,000 por mes. Dijo, no, $2,000 por semana, 8,000 al mes. Dije, wow, es una feria. Y vine y me hinqué ante Dios y digo, Señor, me ofrecen $8,000. ¿Los necesitas? No. Entonces, ¿para qué los quieres? Pues nomás preguntaba.
Y ya dijo, mira, dice Dios, si los quieres agarrar, agárralos. Son $8,000. Pero ya le pusiste precio a tu alma, $8,000. No, dije, no, esto no. Entonces voy con el mismo, me lo vuelvo a topar, nos encontramos y me dice, ¿qué pensaste? ¿Predicas o no predicas? No. ¿Por qué? Mira, don de consejo. Le pedí a Dios un consejo. ¿Qué hago, Padre? ¿Es tuyo esto o no es tuyo? No sé. Y él me dijo así, si quieres agarrar los $8,000, agárralos. Pero tú le estás poniendo precio a tu alma. Dije, yo mejor te recomendaría que no cobraras. Si vas a enseñar palabra de Dios, enseña correctamente y enseña lo que es. Porque si yo voy a predicar a tu iglesia, yo no me voy a callar. Yo voy a predicar lo que la Iglesia Católica viene enseñando desde hace 2000 años. Y eso no te va a gustar. Pero de recomendación, deja eso. Dijo él, yo hago $80,000. ¿Quién me los va a dar? Bueno, pues, $80,000, tú le pusiste precio a tu alma. Hazle tú lo que tú quieras. La verdad no sé qué pasó con él, no sé qué Tengo muchos amigos pastores y dialogamos y hablamos y discutimos y a veces nos enojamos, pero cada quien hace con lo que quiere. Él decidió seguir eso, él sabe que está enseñando cosas que no son. El día de mañana tendrá que rendir cuentas a Dios. Por $80,000 no vale la pena. Pero bueno, don del entendimiento. Enseñar a entender la palabra de Dios. El que quiera seguir las cosas de Dios, que siga trabajando, no tiene que dejar de trabajar, tiene que mantenerse. Pero había gente que enseñaba que no, hay que tirar hueva. Mira ahí, sigue adelante, habla Señor. Que tu siervo escucha. Y ciertamente teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos ayudaran, pero trabajamos para darles un ejemplo a seguir. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero hemos sabido que algunos de ustedes viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. A tales personas les mandamos y encargamos, por la autoridad del Señor Jesucristo, que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué se tiraron a la hueva? Porque ellos decían, como aquí a Cristo ya resucitó, al rato va a venir por nosotros, hay que esperarlo. No, pues hay que esperarlo, pero trabajando. El diablo te roba la inteligencia, el don del entendimiento. ¿Para qué? Para que te quedes pasivo en tu casa. A veces, ¿será que si yo pierdo un día de trabajo, de volada digo, y perdí un día de productividad? Yo no puedo estar quieto el sábado tengo que estar haciendo algo. El domingo ya sí, ya sería muy raro que trabajara, pero porque es el día del Señor, pero entre semanas, si tengo el día sábado libre, créelo que voy a hacer algo. Tú has visto esta casa, cada que vienes hay una cosa diferente. Tengo que hacer algo, no puedo quedarme sentado viendo televisión o acostado con el teléfono, no puedo. Me siento mal, tengo que hacer algo de productivo y cuando lo hago de productivo, entonces sí me siento y digo, valió la pena el día. Tú hubieras visto el sábado pasado vino un compadre aquí y me dice, pues venía porque quería tomar con ustedes. Me vería cara de borracho. Luego, pues, qué bueno, pásale pues a mi compadre. Digo, ¿qué está haciendo? Le dije, la verdad, yo siempre estoy ocupado, siempre haciendo algo. Ahorita le vamos a poner la luz a mi hija aquí en su casa, y luego mi nuera me pidió que le pusiera un aire acondicionado y estoy trabajando ahorita en las sprinklers de atrás porque se quebraron, arreglándolas. Yo creo que él pensaba que estaba bromeando. Cuando llegó mi nuera con el aire acondicionado y llegaron mi hija con los cables de la luz y luego me gritaron de afuera, los sprinklers ya se detuvieron, se dio cuenta que sí era realidad. Y se fue. Cuando hay trabajo la gente no se va a quedar, no se va. Le salen cosas. Pero
No me puedo quedar un día sin trabajar, tengo que estar haciendo absolutamente algo. El don del entendimiento, la inteligencia, Dios nos trajo a este mundo, hay que aprovecharlo al máximo, haciendo la obra del Señor. Y todo lo que hagas, ofrecérselo a Dios. ¿Para qué es el don del entendimiento? Nuevamente, para interpretar bien correctamente la palabra de Dios. Correctamente la palabra de Dios. Por eso cuando los hermanos protestantes dicen, no hay que bautizar a los niños. ¿En dónde dice eso? Cuando dicen ellos, si no está escrito en la Biblia, no lo creemos. ¿Dónde dice eso? Cuando dicen, el cuerpo de Cristo es un símbolo. ¿Dónde dice eso? O sea, simple y sencillamente no está el don de entendimiento con ellos. No está el don de entendimiento. Y si no está el don de entendimiento, no lo van a entender. Mira lo que dice en Mateo capítulo 13, ya que me acordé. Mateo capítulo 13, versículo 3 y medio. Mateo capítulo 13, versículo 3. Ay, del 3, un poquillo nomás adelantillo. Para ver de qué vamos a hablar. San Mateo capítulo 13, versículo 3. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Entonces se puso a hablarle de muchas cosas por medio de parábolas. Vale. Les dijo, un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla, cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda. Esta parábola ya la conocemos todos. Y luego le hacen una pregunta en el versículo 10. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué hablaba a la gente por medio de parábolas? Jesús les contestó, a ustedes Dios les ha dado a conocer los secretos de su reino, pero a ellos no, pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Palabra de Dios, ahí vamos a poner pausa. Está hablando con su iglesia. A ustedes se les concedió el conocer los secretos del reino de Dios. ¿Cómo conoce los secretos del reino de Dios? Por medio de... Dijo Jesús, es importante que yo me vaya. ¿Por qué? Para que reciban el Espíritu Santo. Y Él les enseñará lo que yo les he enseñado. Entonces, la iglesia de Cristo, esa es la que Dios eligió para conocer los secretos del reino de los cielos. Por eso nuestros hermanos protestantes no lo entienden, no lo ven. ¿Por qué? Versículo 14 ahí mismo. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Porque ellos miraron pero no ven, escuchan pero no oyen ni entienden. Así en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Por más que escuchen no entenderán, por más que miren no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida, tiene tapados los oídos y sus ojos están cerrados para que no puedan ver ni oír ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Hasta dónde? Dice, predícale a uno, no lo vas a hacer entender. Así le enseñes capítulo y versículo, no lo vas a entender. Aquí vino la señora, que en paz descanse, y me hablaba del diezmo. Le digo, en ninguna parte Jesús habló del diezmo. Habló 2 veces del diezmo, pero para los fariseos. Fariseos hipócritas, todos lo diezman. Y el de Lucas 18, el fariseo que se pone de pie mirando a Dios diciendo, yo diezmo, pero eso no quiere decir que Cristo decía que teníamos que diezmar. No hay ni un versículo de la Biblia donde Cristo nos mande a diezmar. No hay. Y fuimos a las Malaquías y le platiqué Malaquías lo que mira, la señora dijo, es increíble cuánto conocimiento tiene usted. Le dije, lo que se le enseñó se ha enseñado por años, pero los pastores la cambian para robarle su dinero. Ya no entregue ese dinero. En realidad quiere diezmar, vaya, busque un anciano, dele una viuda o a alguien que necesite, pero ya no le dé dinero a la gente que se está haciendo rica por su cuenta. Mira, se paró y dijo, bueno,
Yo sé que todo lo que dijo es verdad, pero yo me siento muy a gusto con mi pastor. Bueno, que era su voluntad. A los 15 días murió. Que Dios la agarre confesada. Que Dios la agarre confesada, ¿por qué? Porque nació católica, se bautizó católica y renunció al catolicismo. Y eso solamente Dios. Que Dios tenga misericordia. Pues es duro. Versículo 19, donde entendimiento ahí mismo. Dios le explica a su iglesia. Por eso Dios nos concede entender. Versículo 19, habla Señor. Que tu siervo escuche. Los que oyen el mensaje del reino de Dios y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecuciones, pierden la fe. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha. Algunos de estos son como las espigas que dieron 100 granos por semilla, otros como los que dieron 60 y otros como los que dieron 30. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Les dijo todo, les explicó todo a su iglesia. A ustedes se les concede el conocer los secretos del reino de los cielos. Por eso nosotros, como católicos, tenemos un buffet de maestros, doctores, que nos enseñan de todo. A ver, por ejemplo, en la carta, en San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, hay algo ahí. Y a ver si lo puedes discernir. San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Quién era la palabra? Dios. Cristo. Ahora quítale palabra y ponle Cristo, para que lo entiendan mejor. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Cristo. No. En el principio ya existía Cristo. Y Cristo era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y era Dios. Entonces, ¿qué te enseña? Que Dios y Cristo son la palabra. Cristo es Dios. Cristo. Y el Padre es Dios. Los dos son Dios. Ahora vamos a San Juan igual, en el capítulo 14, versículo 28. Aquí dice que los dos son Dios. San Juan capítulo 14, versículo 28. 14. Vamos a ver cómo anda en el don de entendimiento. 14, 28, ¿verdad? Ajá. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre porque Él es más que yo. Ah, caray. Entonces, ¿cómo está? En lo que leíste allá, los dos son Dios. Si aquí Jesús dice que el Padre es mayor que Él, entonces, ¿dónde el entendimiento? ¿Cómo discernir esto? Él se está poniendo, pues Él está, como quien dice, dando su lugar a su Padre, ¿no? Él está haciéndose pues no a un lado, pero sí está diciendo que Él va con su Padre. Por eso la iglesia, todos estos secretos, un hermano pentecostal dice, ya ves, Dios no es Dios, Jesús no es Dios, porque Dios nomás hay uno. Si fuera Dios, no fuera aquel mayor que este.
La Iglesia Católica tiene muchos maestros, muchos doctores. Un doctor es alguien que enseña especialmente las Escrituras y dice la Iglesia, aquí lo que significa Jesús es Dios, pero el Padre es mayor. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios divino, pero también tiene humanidad, también es humano. Y Dios Padre es Dios divino y Él no está en humanidad, Él solamente es divino. Por eso Él es mayor, porque Jesús tiene las dos naturalezas, la divina y la humana. Por eso Dios es completamente Dios, porque Él está completamente, porque es divino completo. Y Jesús, por su propia voluntad, puso la voluntad en Dios y decidió venir al cielo, a la tierra, y tomar la humanidad de nosotros. Por eso hay una oración que hacen el sacerdote, las oraciones secretas, cuando ponen el agua y el vino, déjame ver si me acuerdo, ponen el agua y el vino y dice: Señor, déjame gozar de la divinidad, por los misterios de esta agua y de este vino, concédeme disfrutar de la divinidad de aquel que vino y se hizo humano y dejó de ser divino por tomar nuestra humanidad. Es así, pero la oigo a veces cuando la dicen, que la dicen en secreto, pero sí, hay veces que estoy pelando el oído y está hermosa. Déjame, si a ver, me la memorizo ahora que vaya a la iglesia otra vez. Me gusta porque por los misterios del agua y del vino, concédeme disfrutar de la divinidad de aquel que se hizo tomar la humanidad de nosotros. Me encanta esa oración, pero es Jesús, hombre y Dios, humano y Dios, humano y divino. Por eso Él dice: yo soy menos que el Padre, porque mi Padre es completamente divino. Es la enseñanza que nos enseña. Es el don de entendimiento, entender lo que Dios nos quiere enseñar por medio de su santa palabra. Porque hay muchas escrituras que la gente malinterpreta, como aquella que está en Efesios 5, dice: sométase la mujer al hombre y el hombre a Jesucristo. Y el hombre que es picudo dice: no, ya ves, tú te tienes que someter a mí, porque la Biblia lo dice. Sí, pero la Biblia también dice: sométase el hombre a Cristo. Y entonces la mujer se tiene que someter a un hombre que sea igual que Cristo, no cualquier pelado. Un hombre que sea igual que Cristo, que piense igual que Cristo, que actúe igual que Cristo, que no le haga daño a una mujer, porque Cristo no le haría daño a una mujer, que ame igual que Cristo. Ese es un hombre al cual la mujer se debe someter. A otro tarugo que... No, si tú quieres seguir la palabra de Dios, entendimiento, pide el entendimiento. Para que la mujer se someta a mí, yo tengo que someterme a Cristo, punto. No hay vuelta. No hay que malinterpretar la palabra. Ahí está. Preguntas. No, creo que bueno, ahorita como que ya hablamos y cómo cómo Dios se empieza a manifestar, ¿no? Yo me quedo sorprendida porque digo, o sea, mi sueño, yo dije que algo tenía, ¿verdad? Cuando yo me desperté en la mañana, dije, algo tiene, y le pedí a Dios que me ayudara a interpretar. Le dije claramente a Dios: ayúdame a interpretar mi sueño, háblame, porque yo pues no tengo mucho entendimiento. Dije, abre mis oídos, abre mi mente, porque quiero saber qué significado tiene. Y ahorita con lo que leímos, pues sí me dio mucho entendimiento, como dices tú. O sea, las ovejas somos nosotros, ¿no? Los que nos esparcimos, con los que a veces con problemas que tenemos queremos huir. A veces, como dices tú, empezamos a caer poquito, o empiezas a querer caer, y pues algo pasa que dices: no, tienes que seguir, no te detengas, o sea, no tengas miedo, no seas como esas ovejas que se quieren esparcir. Sigue caminando, sigue creciendo al lado de Jesús. Y lo importante es que vistes una cantidad de ovejas juntas. Sí.
Eran demasiadas. Yo me quedo ahorita pensando, digo, eran demasiadas, hasta rompían la cerca. Esa es comunidad. Sí. Cuando una oveja se disparce, se queda sola, Ujú. pues el diablo la está viendo, esta está solita, esta Sí. es pan comido, ¿entiendes? Otra interpretación de este sueño podría ser, a lo mejor tú ibas por el camino Que no es. y te puso al diablo ahí enfrente y no vas por el camino equivocado. Ujú. Entonces, si vas por el camino equivocado, regrésate y no vas a contar. Otra cosa, a lo mejor cometiste un error Ujú. y Dios te enseña, hey, devuélvete, estás Ujú. equivocada. Entonces, son interpretaciones que solamente por medio de Dios lo puede hacer, Sí. ¿entiendes? Cada quien siempre doblando rodillas, y no solamente en estos sueños, sino también hay veces que decimos, bueno, ¿por qué? Yo no entiendo en qué momento mi relación se terminó. Ujú. Yo no paso a entender, si todo iba bien, nos juntábamos, o sea, ¿cómo se quebró mi relación? Ujú. Entonces le pides a Dios, dame, Señor, entendimiento, dobla rodilla ante Dios, ve al Santísimo, cuando tengas una pregunta, híncate ante el Santísimo. Es Cristo, Ujú. Él es Cristo, está Cristo vivo ahí. Oye, vienes y me preguntas a mí, que soy un siervo inútil, Ujú. párate ahí enfrente al Santísimo y dile, Señor, ¿en qué momento no entiendo esto? ¿Por qué mis hijos tomaron esto? ¿Por qué mis hijos están saliendo de... ¿Por qué no entiendo esto? Lo que tú no entiendas, Dios Ujú. te va a disipar la duda. Créelo. Ujú. Pero se necesita fe. Fe. Sin fe No hay nada. es imposible agradarle a Dios. Entonces, fe, entendimiento. Ahí está. Son de entendimiento, sin querer queriendo. Sí. Bueno, nuestros hermanos allá, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre, y que esto que hemos aprendido el día de hoy reborgolle nuestros corazones, nuestra mente. No se trata de regañar ni llamar la atención a nadie, se trata de, así como las ovejas que vio mi hermana Tere, ellas enderezaron el camino y regresaron. Regrese usted al rebaño, si se está saliendo, si se ha salido de la iglesia, regrese, es tiempo de regresar. El tiempo se acerca. Y la única iglesia que Cristo fundó para que usted esté limpio, purificado y sano es esta, la Iglesia Católica. Nuevamente, pidamos el entendimiento a Dios. Decirle, si usted ya se salió de la iglesia, decirle, Señor, en realidad estoy fuera de tu iglesia, dame ese don de entendimiento. Permíteme llevar a mi familia en el camino correcto y en el camino que tú consideres. Crea lo que Dios la va a escuchar o lo va a escuchar. Y a todos, a nuestros hermanos, a todos los que han dado like, les agradecemos demasiado. Ahí vamos de poco en poco y les damos gracias. Ojalá que haya comentarios y nos puedan saludar o mandar un mensaje a Tere acerca de sus sueños. Algo, queremos saber que nuestra comunidad está creciendo y que somos una hermandad en Cristo. Cristo, una sola iglesia, católicos, cristianos, tratando de ayudar a nuestros hermanos en la otra iglesia purgante. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, hijos, hermanos, amigos y familiares. Y recuerden, los consagramos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Que Dios los bendiga. Amén.